Se explica por qué México se localiza, al igual que Chile, frente a una zona de subducción, frente al gran cinturón de fuego del Pacífico, que es el lugar del mundo donde ocurren los terremotos de mayor magnitud. Actualmente acá hay varias placas en contacto. Recuerden que el planeta Tierra es como una pelota de fútbol compuesta por distintos casquetes, y en la práctica acá está la placa de Cocos, que es la más grande, que interactúa aquí con la placa norteamericana. Esta línea roja que está aquí indica la zona más profunda, que es el borde marino de la zona de subducción, donde esta placa más densa y pesada se introduce, subducta, el proceso de subducción, que es el lugar donde ocurren los terremotos importantes. Por ejemplo, el de 1985 de septiembre, que afecta al Distrito Federal, no ocurre en el Distrito Federal, sino que ocurre en la costa de Michoacán, y las ondas sísmicas se propagan desde la costa hasta México, el Distrito Federal, y se amplifican, se multiplican en su intensidad debido al tipo de suelo. A diferencia del terremoto que tuvimos el día de ayer en México, ocurre al interior, no ocurre en la costa como 1985. Además, muy superficial, ¿no? Porque fue un 7.1 que para mucha gente dice, pero ¿cómo 7.1 puede generar un destrozo tan grande? Pero resulta que fue muy superficial, y eso hizo que tuviéramos las imágenes que son realmente impactantes, cómo se desploman los edificios. De acuerdo, pero no fue superficial. ¿No? Fue 50 kilómetros. Eso es profundo. En la práctica... ¿Y por qué entonces un 7.1 cae así? Lo vamos a explicar. En rigor, esta placa, que es la placa de Cocos, se mete bajo la placa norteamericana y avanza bajo el continente. En esta zona aparece el arco volcánico, y más allá sencillamente penetra más abajo. En rigor, la placa de Cocos fue la que rompió en profundidad bajo el continente, y es un fallamiento normal que por su localización y característica indica que es un terremoto intraplaca. ¿Por qué hay tanto daño? Porque en rigor es un terremoto que está muy cerca del principal asentamiento humano de México, donde en rigor la norma existente fue sobrepasada, porque en gran parte la norma que hoy día exige cómo convivir con los terremotos en México se diseñó para el terremoto que ocurre acá. Posterior, el 85. El 85. Claro. El 85 permitió que México tuviera un cambio normativo. Sí. Ciertamente cambian los estándares de diseño, cambia la exigencia, y toda nueva edificación, particularmente desde los 90 en adelante y sobre todo después del 2004, se hace mucho más exigente. El tema es que gran parte del Distrito Federal, de la parte histórica de México, está localizada sobre suelos lacustres que son ricos en arcillas, que son saturados en aguas en profundidad, que hacen que fácilmente, cuando viene la onda sísmica, quede atrapada ahí, se comporte más lenta y se amplifique. Y eso hace que ciertamente las estructuras son sometidas... La ondulación es mayor. Sí, en simple, claramente, y eso hace que las estructuras sean sometidas a esfuerzos superiores. Pero entonces, Marcelo... O sea, una serie de coincidencias, de malas coincidencias. Pero más que coincidencia, hay que rescatar de que todos los 19 de septiembre en México se conmemora con un simulacro nacional el terremoto de 1985. Es conmemorativo, siempre se ha hecho. Años. Pero que justo fuera... Claro, sí, de acuerdo. Claro, siempre tratamos de buscar algún tipo de explicación o interconexión, que si fue de día, de noche, invierno, verano, la misma fecha. Sería maravilloso decir que sí. Probablemente en el futuro se logre demostrar que existe alguna interconexión. Hoy día con propiedad yo no lo puedo afirmar. Es una mala coincidencia.